Fíjense que la semana pasada que me tocó estar en Guanajuato predicando, era muy interesante porque primero me invitaron a predicar el sábado con el grupo de jóvenes. Y bueno, pues con los jóvenes es más fácil, no los conocía, me presenté, se presentaron y cuando menos nos dimos cuenta ya estábamos así como que en la dinámica, ¿no? Pero el domingo, pues es una iglesia un poquito o un bastante más grande que esto. Yo creo que será 3 veces lo que el grupo de personas que somos aquí. Y de repente me sentí entre desconocidos. Y entonces pues empezó la alabanza. Y sí, pues los pastores me recibieron muy padre y todo, pero... Y luego conocí a una que otra persona y me saludaron y sí, pues muy padre. Y los jóvenes del día anterior. Pero la verdad es que no sabía yo exactamente en medio de quiénes estaba, ¿no? Y entonces le decía a Dios, Dios, pues tú estás aquí, yo estoy aquí, pero ¿quiénes son todas estas personas? ¿No? Entonces le pedí permiso a los pastores y les dije, ¿saben qué? Vamos a hacer lo que hacemos en mi iglesia. Así que los paré a todos y les pedí que se presentaran entre ellos, que si no se conocían, que se platicaran algún detalle íntimo, pero no picante, ¿sí? Y que se bendijeran. Y entonces una de las cosas que cuando terminamos de hacer esto, y cuando ahora sí conocía yo a la mayor parte de la iglesia, de repente el ambiente se relajó, ¿no? Ya estábamos así como estamos nosotros normalmente aquí en familia, ¿no? Y entonces ahora sí tenía toda la libertad de predicar y tenía toda la libertad de hacer. Y entonces el Señor me recordó algo muy importante, ¿sí? Hemos visto a lo largo de estos meses muchas palabras que hablan sobre cosas importantes en el reino de Dios. Y una de esas cosas es el convertirnos en hacedores de la palabra, ¿sí? Hemos visto muchos temas acerca de la justicia, ¿sí? Y hemos entendido que la justicia no es el que los papás de los niños de la guardería ABC reciban algo a cambio de sus hijos, porque nada reemplaza a un hijo, ¿no? Sino que la justicia no es otra cosa más que el cumplimiento de la palabra de Dios, ¿sí? Entonces era bien interesante porque aunque yo estaba allá, se los prometo que mi corazón estaba aquí con ustedes, y aunque allá ya nos conocíamos y ya estábamos así como que muy sabroso, no era lo mismo. Y entonces me recordaba el Señor Salmo 133:1, dice, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en unidad. Y dije, wow, cada vez que ustedes y que yo nos venimos, nos bendecimos, nos saludamos, nos abrazamos, ¿sí? Estamos cumpliendo la palabra de Dios y somos hechos justos, ¿sí? Dice la palabra, ¿sí?, que la oración del justo puede mucho, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Nosotros tenemos un beneficio en Jesús, ¿sí? Y el beneficio en Jesús es que Jesús tomó nuestro lugar, y lo cantamos varias veces el día de hoy, ¿sí?, en varias canciones. Él tomó nuestro lugar, ¿sí?, y Él quitó nuestro pecado y nos dejó, como diría Marco Antonio Regil, nuevo de paquete, ¿no? Nos dejó inmaculados, nos dejó limpios. Ahora la pregunta es, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? ¿Y ahora para qué servimos? Pero si nos vamos al libro de Proverbios, nos vamos a dar cuenta que hay un montón de promesas para los justos. Entonces nosotros fuimos justificados por Jesús y ahora tenemos la oportunidad de hacernos justos, que es diferente. ¿Qué quiere decir esto? Jesús vino y pagó un precio muy alto por nuestro pecado, ¿sí? Y con esto justificó nuestra presencia sobre la tierra, con esto justificó nuestra vida, con esto justificó el que nosotros podamos reflejarle. Pero ahora es la parte que nos toca a nosotros, la parte de ser justos, porque los beneficios son para los justos, porque son quienes dinámicamente representan a Dios, ¿no? Cuando venimos aquí y nos convertimos en justos por medio del saludarnos y bendecirnos, ahora sí estamos en condiciones de que la bendición recaiga sobre nosotros, ¿sí?, y tenga un efecto especial, ¿sí? Jesús nos puso en la condición de estar limpios y de merecer delante de Dios, de estar delante de Dios, y la justicia nos permite alcanzar a otros. La justicia nos permite recibir bendición. La justicia nos permite ser dinámicos y no estar sentados como vegetales, porque muchas veces nos quedamos pensando, es que
pues ya Jesús me justificó, me limpió, ¿y ahora qué hago? ¿No? Por eso decía Pablo el apóstol, ¿no? Vivir es Cristo y morir es ganancia, ¿sí? Vivir es ser justo. Jesús todo el tiempo estuvo cumpliendo la palabra. Él meditaba en la palabra y decía, así tiene que suceder, así tiene que suceder. Y cuando iba a las sinagogas decía, esta palabra se cumplió hoy, ¿sí? Y entonces la gracia descendía sobre él, ¿sí? Cuando nosotros empezamos a efectuar justicia, como ahorita, estamos en la disposición de lo que sea que pase. Muchas veces hemos orado, oye, que la palabra nos transforme, sí, pero ¿nos transforma para qué? ¿No? Cuando estamos en justicia, ahora sí, ya saludé a Claudia, ya sé cómo está Claudia. Hoy saludé como 3 veces a Javier y ya sé que está muy bien, ¿no? A los que se dieron cuenta que estaba enfermo ayer, muchos vinieron y se saludaron y ya se quedaron tranquilos y me dijeron, oye, pues ya te ves bien, ¿no? Ya estamos en un mismo canal, ya sabemos un poquito más del otro, ¿sí? Ya nos presentamos y ya sabemos quiénes somos y en qué condición estamos. Ahora podemos actuar y hacer lo siguiente, ¿sí? Y de lo que les quiero hablar el día de hoy es de un principio bíblico. Y cuando hablamos de principio significa que está antes. Principio es de primero, ¿sí? Entonces son de las cosas que siempre tenemos que actuar, ¿sí? Uno de los principios más importantes de la Biblia es el principio de la unidad, ¿sí? La Biblia nos dice que Dios creó al hombre y a la mujer, ¿sí? Y lo primero que hizo es que los unió. Y cuando los unió, dio fruto por medio de ellos. Sí, fíjense, no existían ni los suegros ni las suegras, pero ya había dicho Dios, y dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, ¿sí? Y serán como una sola carne, ¿sí? Y todas las cosas que tienen que ver, ¿sí?, con bendición, y todas las cosas que tienen que ver con la justicia del reino de Dios, tienen que ver con cuando menos 2, ¿sí? Porque luego pretendemos tener una relación con un Dios al que no vemos, ¿sí? Y pensamos que por mientras nosotros confesemos en nuestro pensamiento nuestro pecado, es que yo ya me puse a cuentas con Dios. Y no es cierto. Lo único que estamos haciendo es que nos estamos engañando a nosotros mismos porque no sabemos si estuvimos en presencia de Dios, ¿sí? Por eso dice Dios, si no amas a tu hermano al que ves, ¿cómo vas a amar a Dios al que no ves? ¿No? Y de ahí se desatan un montón de cosas, ¿no? Dice la Biblia, confesaos vuestros pecados los unos a los otros. Es decir, necesito yo venir con Pablo y decirle, Pablo, tú que eres mi hermano en Cristo y tú que eres una persona de mi confianza, necesito venir a contarte mi pecado. Y cuando yo te confieso mi pecado a ti, ¿sí?, lo estoy diciendo en voz alta. Ya no está encerrado aquí adentro de mí, ¿sí? Y en ese momento mi pecado es perdonado porque lo hablé. Pablo no me puede perdonar mi pecado, pero Pablo puede sentir compasión por mí, Pablo puede orar conmigo, puede orar por mí, y lo más seguro es que me va a cuidar, ¿sí? Supongamos que yo fuera cleptómano, ¿sí?, que tengo una necesidad natural de estar robando, y vengo y le digo a Pablo, necesito confesarte que soy cleptómano. ¿Y saben qué me va a decir Pablo? ¿Dónde está mi cartera? No es cierto, ¿verdad? Lo primero así de, caray, no. Y lo primero que va a hacer es que me va a preguntar, ¿cómo es que soy cleptómano? ¿A qué me dedico? Y ahora sí que va a haber una parte de su curiosidad natural que va a despertar, pero sobre todo porque necesita entenderme para poder orar conmigo y orar por mí cuando es el Espíritu Santo, ¿se fijan? Sí. Va a orar por mí y va a orar conmigo para que yo pueda ser libre de esa enfermedad, ¿no? Y aparte, cuando andemos en la calle, ¿sí?, me va a andar cuidando, ¿sí? No como mi mamá, pero sí va a estar al pendiente de que yo no ande haciendo nada, y voy a estar yo también a la vez muy cómodo sabiendo que hay alguien que me está cuidando las espaldas, que puedo salir a la calle con él y que se va a asegurar de que yo no me meta en problemas, ¿sí? Y eso es muy sano, porque en ese momento empezamos, ¿sí?, a caminar en justicia. Ya no soy uno, ya somos 2, ¿sí? Por eso dice la palabra que en el matrimonio el varón es cabeza y la mujer es la ayuda idónea, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? El hombre está ahí para suplir a una mujer que es delicada, que es frágil, que necesita de todo, y la mujer
está para cuidar la imagen del marido. Y cada vez que el marido medio la riega o se le salga una, ahí está la mujer, no para regañarlo, para recordarle su papel y la importancia de quién es, ¿sí? Y son el complemento perfecto, ¿sí? Cuando empezamos a tener problemas, muchas veces buscamos a nuestros amigos o buscamos a mucha gente para consolarnos, y eso funciona a veces, ¿sí? Pero como estamos en Cristo, como lo que hicimos ahorita, y usamos a Cristo para bendecirnos el uno al otro, ¿sí? Ahora sí, contraemos una relación, ¿sí? Y una responsabilidad con las demás personas, ¿sí? Muchos de ustedes alguna vez han venido a consejería conmigo como pastor, ¿sí? ¿Y qué hago yo? Todo el tiempo estoy orando e intercediendo por aquello que platicamos, ¿sí? Y cuando vemos que pasa algo, vengo con ustedes y celebro sus logros, ¿sí? Nos ponemos de acuerdo y celebro sus logros y vamos avanzando, porque solos muchas veces no podemos, porque solos tendemos a culparnos. ¿Nunca les ha pasado? Andamos ahí y chin, ya les levanté la voz otra vez a fulanito de tal, y andamos cargando a todos. Y muchas veces necesito venir con Marcela y decir, oye Marcela, tengo un problema, fíjate que tiendo a levantarle la voz a las personas. ¿Y saben qué es lo que va a decir Marcela? Muy probablemente, sí, me he dado cuenta, ¿no? Y no me lo va a decir en mal, ¿sí? Porque si fuera en mal ya me lo hubiera venido a reclamar varias veces. Sino me va a decir, ¿sabes qué, René? Yo me he dado cuenta que tú le levantas la voz a las personas en esta y en este tipo de situaciones. Tienes que cuidar que no te vuelva a pasar. Pero ¿sabes qué? Vamos a orar, ¿sí? Y muchas veces, ¿no les ha pasado que estamos tan encerrados en nuestros problemas, encerrados ahí adentro, que no vemos la salida y necesitamos que alguien venga y nos quite esa venda de los ojos y nos diga, oye, también por tu problema Jesús murió en la cruz, ¿sí? También por tus problemas Jesús murió en la cruz. Porque hay veces que estamos y nos encerramos en ese, es que yo soy malo, es que yo no puedo, es que yo hice, y dices, no, lo primero, y el principio de la unidad nos enseña que si nos juntamos de dos, también nos vamos a poder juntar con Jesús y un día llegarle y decir, esta es mi cochinada que traigo dentro y también te la vengo a entregar a ti en unidad para que tú la limpies como dice tu palabra. Y que un día podamos verdaderamente ver el efecto de la sangre de la cruz, ¿sí? Y por eso siempre es importante. Fíjense, me saco mis super notas para que no se me vaya ninguna, ¿sí? No estoy mandando un face así de estoy predicando. No, sí son mis notas. No me pude aguantar, es que soy adicto, ¿sí? Fíjense nada más, fíjense qué importante es esto. Dice el libro de Amós, en el capítulo 3, en el versículo 3. Dice, andarán dos juntos si no se ponen de acuerdo, ¿sí? Y el problema radica, y esto es algo que hemos estado platicando en los últimos meses mucho en las clases y en todos lados, es, nosotros tenemos una relación mayormente unilateral con Dios, ¿sí? Venimos y hablamos con Dios, y venimos y hablamos con Dios, y le decimos a Dios todo lo que sentimos y todo lo... ¿Y luego? ¿Y Dios qué? Bueno, es que la Biblia... Bueno, ¿y si lees la Biblia? ¿No? No pasa, ¿no? Muchas veces, y no es que yo venga a asegurar que ustedes no pueden... No. Vengo a decir que todos funcionamos de la misma manera, ¿sí? Por eso nos dice la Biblia y dice el profeta Amós, andarán dos juntos si no se ponen de acuerdo. Ayer estuve en una boda y me llamó mucho la atención porque los pastores que casaron a estas personas tuvieron mucho cuidado de ponerlos de acuerdo antes de. Porque normalmente una de las cosas que hemos aprendido es que la gente se conoce, se besa, tienen relaciones, luego se hacen novios, luego se casan y después se empiezan a conocer. Y ya casados y empezándose a conocer se dan cuenta que no son compatibles y se divorcian, ¿no? El otro día platicaba con una persona que está a punto de divorciarse y me decía, René, el divorcio es pecado. Le digo, el divorcio no es pecado, la mentira es el pecado, porque fuiste tú con otra persona, ¿sí? Te paraste delante de Dios, hiciste un pacto con esa persona y decidiste usar a Dios como testigo. Lo que te va a reclamar Dios es, ¿qué onda? Tú me usaste a mí como testigo de tu pacto. El divorcio es lo menos relevante, ¿sí? Ahora bien, dice la palabra, fíjense, y esta es la parte interesante. Le dijo Dios a Adán y a Eva, y dejará el hombre a su padre y a su madre, ¿sí? Y serán una sola carne. Y ahora sí dice, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. ¿Y qué quiere decir esto?
Dios no casa a las personas se casan entre sí, ¿sí? Pero la parte esa de cuando se ponen dos personas de acuerdo, es lo que une la carne, es cuando ya no caminamos sin propósito, caminamos hacia donde mismo, haciendo lo mismo. El problema en la mayoría de los matrimonios que se divorcian, y estoy hablando del 99.99%, casi, es que nunca se pusieron de acuerdo. Una persona tenía una expectativa y la otra persona tenía la otra expectativa, pero nunca se las contaron, ¿sí? Nunca se las contaron. Entonces, ¿qué pasa? Desde el día número 1 empiezan los desencantos. Desde el día número 1 vienen las decepciones, ¿sí? Es que yo creí que Juancho no le olían las patas, y sí le huele, ¿no? Y son cosas tan pequeñas, pero tan importantes, porque hay personas que no pueden vivir con eso. Yo en alguna ocasión tuve un compañero de casa, ¿sí? Y este compañero de casa no le gustaba lavar trastes. Es tan sencillo como... Y entonces hubo un día que nuestra relación se tuvo que terminar a causa de que él no quería y yo ya me estaba cansando de estarle reclamando todo el tiempo, ¿sí? Y después dije, pues menso yo, porque nunca le dije, en mi casa se lavan los trastes todos los días, todo el tiempo, y nunca se queda nada, porque al final de cuentas es mi casa, y tú vas a venir a vivir en ella, ¿sí? Por eso dice la palabra, andarán dos juntos si no se ponen de acuerdo. Ahora, nosotros solemos tener una relación con Diosito, ¿no? Porque Diosito es bueno. Y luego viene la Biblia y nos dice, el nombre de Dios es nombre sobre todo nombre. Y lo primero que tienes que tener es reverencia con el nombre. O sea, no te puedes dar el lujo de andarle diciendo Chuy, ¿no? Porque en el nombre está su majestad sobre ti. Por eso Dios tiene tantos nombres, ¿no? Es como, hoy en la mañana tengo como 6 meses, este es mi nombre favorito de Dios, Yahvé Mkadesh. Yo soy el Dios que te santifica, ¿sí? Porque Dios nos dice, tú no puedes llegar sucio delante de mí porque te mueres. Y luego dice, pero yo te santifico a ti para que entres delante de mí. Y está la figura de Jesús, ¿no? Y eso me tiene fascinado. Pero si yo vengo delante de Yahvécito Mkadeshito, ¿sí? Pues me da una limpiadita, ¿no? Y entonces llego y me muero tantito, ¿no? O nunca tengo acceso a la presencia de Dios porque el hito, ¿sí?, le robó la esencia a lo que hacemos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ponerme de acuerdo con Dios. El otro día estábamos en la clase de los jóvenes mayores de 25 y les explicaba, le dimos una vuelta como a 40 nombres, más o menos, ¿no, Nancy? Como a 40 nombres. Y entonces le decía, cada vez que nosotros vamos a la presencia de Dios, tenemos que hacer una cita con una de las personalidades de Dios. Y entonces le decía, Señor, si tú eres mi Yahvé Jireh, tú eres mi estandarte, ¿sí? Tengo que hacer una cita con el que me va a representar, con el que la gente va a ver, porque no me van a ver a mí, lo van a ver a Él. Tenemos que ponernos de acuerdo en oración. No es nada más de, el Señor es mi estandarte, y el Señor así como que está esperando qué disfraz ponerse, ¿no? No, no es así. El Señor tiene todo un área y desarrolló toda una parte de bendición que se refleja en nosotros, ¿sí? Para la cual tenemos que realmente ponernos de acuerdo con Él, ¿sí? Si yo le voy a decir al Señor, Señor, tú eres mi Yahvé Shalom, tú eres mi paz, ¿sí? Tú eres el príncipe que me da paz. Tengo que haberme puesto primero de acuerdo con Él y entregarle las cosas que me agobian, ¿sí? Y decirle, Señor, aquí está mi economía, Señor, aquí están mis hijos, Señor, aquí está la enfermedad que me acosa, Señor. Y no me interesa que me las quites ahorita, me interesa que las tengas tú tantito para yo poder estar en paz sabiendo que tú guardas mi vida. Tenemos que ponernos de acuerdo con Dios, ¿sí? Veíamos muchos los que han escuchado el famoso audio aquel de Dante Hebel, ¿sí? Dice, no podemos simplemente interrumpir el chisme para orar los alimentos y esperando que Dios nos atienda en ese momento para que Él baje y los bendiga. Tenemos que ponernos de acuerdo primero los que vamos a comer, para estar en un mismo espíritu, para luego invocar a nuestro Dios y realmente darle gracias, ¿sí? No es una costumbre, ¿sí? Es un principio de vida el ponernos de acuerdo, ¿sí? Por eso la gente se tiene que poner de acuerdo. Nadie se casa el día que se conoce, o a menos que estén en Las Vegas y muy borrachos, ¿no? Y hasta para irse a casar se tienen que poner de acuerdo. Oye, vamos a casarnos, ¿no? Y debe ser un paso bien difícil, porque todas las mujeres tienen esa ilusión
de casarse de blanco y y de repente, en un acto intempestivo, el hombre le roba y se ilusiona a la mujer. Se tienen que haber puesto muy bien de acuerdo como para hacerlo de esa manera. Si no, lo más probable es que van a fracasar, porque lo primero que va a tener la mujer es una herida de algo que le faltó, una desilusión, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Eso es importante. Ahora, fíjense nada más. Dice, ya necesitamos una trilogía. Fíjense nada más, dice en el libro de Eclesiastés 4, en el capítulo 4, en el versículo 9 al 12, dice, mejores son dos que uno, ¿sí? Porque tienen mejor paga por su trabajo, ¿sí? Fíjense nada más esto, uno solo no puede tener hijos, ¿sí? Uno solo no puede tener hijos, bueno, los hombres no podemos, ¿no? Y las mujeres que para poder tener un hijo necesitan un hombre, empezando por ahí. Y dice la Biblia, en el Salmo 127:3, que herencia de Dios son los hijos. Quiere decir, si algo le puedo dar a Dios, son hijos. Mis hijos son la herencia que yo le voy a entregar al Padre. Este es el fruto de toda mi vida. Lo mejor que hay en mí, se lo estoy entregando a Dios. Y hasta para eso, necesito a alguien más, porque no puedo, ¿no? Ahora, piensen en esto. ¿Alguna vez han visto a un papá soltero feliz? Es dificilísimo, los hombres somos unos inútiles maravillosamente, y gracias a Dios, ¿sí? No sabemos, o trabajamos, o atendemos hijos, o cambiamos pañales, o no podemos, ¿sí? Y las mujeres, que conozco muchas mujeres que son muy exitosas en sus trabajos y que tienen hijos, todo el tiempo tienen esa sensación de que algo les falta, ¿sí? Porque están llevando una doble carga, ¿sí? Y es muy difícil. Yo tengo una mamá viuda que nos crió a nosotros, yo tenía 18 años, y mi hermano 16 cuando mi papá murió, ¿sí? Y nunca la he vuelto a ver tan feliz como cuando tenía alguien que la cubriera, ¿sí? Nunca la he vuelto a ver tan tranquila como cuando sabía que en la noche había alguien que la abrazara, ¿sí? Ella tenía una mejor paga, todas las noches tenía paz, todas las noches tenía una satisfacción. Y hay veces que nos hace falta hasta para celebrar nuestras victorias. ¿Nunca les ha pasado de que yo me acuerdo que cuando me gradué de la universidad estaba solo, ¿no? Porque mi hermano no sé dónde andaba, mi hermano se acaba de accidentar, mi mamá se había acabado de accidentar con él, y entonces fui a mi entrega de papeles así. Hasta las cosas buenas no se ven ricas cuando son solas, ¿sí? Entonces dice la palabra, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga, ¿sí? Cualquier cosa que hacemos en conjunto tiene una mejor paga, ¿sí? Porque aparte siempre va a haber uno que cuide los detalles, ¿no? Luego dice el siguiente versículo, dice, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que le levante, ¿sí? Nosotros tenemos una garantía en esta vida, nos vamos a equivocar, ¿sí? Nos vamos a equivocar, la vamos a regar, vamos a estar solos, y siempre necesitamos de alguien más que venga y nos levante, ¿sí? Yo me acuerdo mucho, yo soy pastor y estoy solo, ¿sí? Y de repente vengo aquí y les puedo contar una sarta de mentiras, y va a haber un día que ustedes se van a dar cuenta y me lo van a reclamar, y toda la iglesia se va a venir contra mí. Y dice, ¿sabes qué? No. Yo por eso tengo un pastor que me cubre, un pastor que ve todos los videos de todas las prédicas, que está al pendiente, ¿sí? Estoy ahora sí que esperando que sea el tiempo, y voy a encontrar una esposa que esté junto a mí y que me ayude, y tengo un montón de consejeros, amigos míos que son consejeros en diferentes áreas, que les encargo siempre que estén cuidando mi vida en todos los aspectos, para que cuando yo caiga en algo, haya quien me levante y haya quien me ayude a ponerme en pie rápido, porque tengo una responsabilidad con ustedes. No puedo simplemente decir, ¡ay, me caí y ahí ando!, ¿no? Así dice la palabra. Nosotros necesitamos con alguien. Y muchas veces no tenemos una verdadera y honesta relación con Jesús, y luego pretendemos equivocarnos y que nos saque del hoyo como si siempre hubiéramos estado ahí, ¿no? Dice el Salmo 91:1, ¿sí? Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, ¿sí? Ese es el salmo que todo el mundo tiene cuando están en problemas y le dice, ay Señor, el que habita bajo, dice habita, no el que visita, ¿sí?
no es el que viene cuando tiene problemas, el que habita, el que tiene comodidad y el que está en casa, ¿sí? Ese morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahí sí Dios va a tener control de sus problemas, porque tenemos que habernos puesto ahora sí que de acuerdo. Si no, no podemos tener un Dios que nos levante y no vamos a poder tener un Dios que nos limpie y nos restaure para que nos vuelva a poner ahí. La unidad es un principio. Siempre tenemos que estar unidos con alguien más. Hay veces que hasta para tener miedo hay que unirse, ¿sí? Nunca, el lunes de la semana pasada me tocó irme al último día, porque si no, no me tocaba irme al último día de las fiestas de octubre, ¿no? Y entonces, y fui de pura curiosidad porque me dejaron plantado para cenar y dije, bueno, me di la vuelta hasta allá. Y en la puerta conocí a un cuate que estaba así como que igual de perdido que yo. Y le dije, ¿vienes solo? Me dijo, sí. Le dije, oye, yo vengo a subirme a todas las cosas que dan miedo y a todas las cosas que marean, ¿no? Le digo, vamos. Y me dice, órale, cada quien paga lo suyo, cada quien paga lo suyo. Y nos empezamos a platicar y fue tan divertido. Pero fíjense, aquí está lo chistoso de la unidad, ¿no? Ya lo último me dice, vamos a la casa del terror. Le digo, no, la casa del terror. No me gusta, no es que me dé miedo, no me gusta. Ándale, que mira, que yo ya te acompañé todo. Y yo, está bien, ¿no? Total de que entramos a la famosa casa del terror, estábamos platicando con el mono a la entrada, aquí y allá. Y luego, ya cuando entramos al primer cuarto, y entonces está el mono feo que nos daba las instrucciones, y en eso se revuelve todo el mundo. Y entonces, estaba yo mero delante de la fila, ¿no? Entonces ahí vamos. Y yo volteaba para atrás, y no estaba mi amigo, que no me acuerdo ni cómo se llama, porque... pero fue mi amigo de ese día, ¿no? Y de repente estaba detrás de mí una muchacha que atrás de ella venía su novio, ¿no? Pero cada vez que pasaba algo feo, en vez de agarrar a su novio, me agarraba a mí. Y bueno, me traía la camisa por acá y por acá. Y luego me jalaba y luego de repente el novio le daba miedo y agarraba, él traía las manos de la cintura y me agarraba hasta mí. Y yo, ¡éjale, qué pasó! ¿No? Y en una de esas, ella sintió tanta confianza porque tenía tanto miedo que me metió una mordida aquí. Y yo le dije, oye, no, pues ¿cómo que estamos? Pero me llamó la atención y dije, bueno, es que hasta para tener miedo es más fácil juntos, ¿no? Yo no tenía quien abrazar por adelante, pero bueno. Pero sí traía, y creo que me jaló la camisa para todos lados, pero estuvo de risa. Y dije, mira, hasta juntos se tiene menos miedo, ¿no? Porque ¿qué nos pasaría si estuviéramos solos en esa casa del terror y luego nos salen, ¿no? ¿A quién abrazas? Pues al mono, ¿no? Venga, che. No. Entonces, pero así es esto, ¿no? La palabra es muy clara y hay cosas de nuestra vida natural y de nuestra vida cotidiana que no podemos evitar, porque eso es lo que dice la Biblia. Y cuando entendemos que eso es lo que dice la Biblia, tenemos que buscar, ¿no? Me gustó mucho, Ulises se integró a la iglesia la semana pasada, ¿sí? Y entonces vio que había un programa una reunión para jóvenes, ¿sí? Y lejos de cualquier otra cosa, él dijo, me habló por teléfono y dijo, a mí me dijeron que tú eres el pastor, ni le constaba, y no quiero llegar solo. Y nos fuimos juntos, y ¿verdad que ya esté más cómodo a la reunión, Ulises? Y así nos pasa, ¿no? Así le hacemos. Y entonces así no tiene miedo de quedar en vergüenza o de nada, ¿no? Y así dice, nosotros podemos equivocarnos, la vida nos permite equivocarnos. Tenemos derecho a equivocarnos, porque siempre vamos a tener a alguien que nos levante si hacemos las cosas adecuadamente. Y no solamente nos va a levantar, sino va a hablar por nosotros como lo hace Jesús, ¿no? Luego dice el siguiente versículo, si también dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? ¿Sí? Y esto es bien importante, ¿no? Hay veces que las cosas están bien y lo único que necesitamos es alguien con quien compartir nuestros éxitos, ¿sí? Alguien con quien estar, ¿no? Es muy rico. A los que les gusta festejar su cumpleaños, es el mejor día de su vida para muchos, ¿no? Pero no es un buen día si no hay quien le ponga su felicitación en Facebook y si no hay quien le mande su pastelito, ¿sí? Aunque es un buen día, estando solo, no sabe a nadie, ¿no? Y eso es de lo que habla. Si dos durmieren juntos, uno va a calentar al otro, ¿no? Y dices, pues claro que sí. Yo fui scout y se los prometo que yo agradecía cuando no me tocaba dormir solo, porque aunque sea de espalda a espalda, pero qué rico, ¿no? Necesitamos tanto sentir el amor de otros como podérselo expresar a alguien más, ¿sí? Cuando mejor estoy
es cuando más tengo que dar, es cuando más puedo compartir, es cuando más puedo reflejar a Dios, ¿sí? Y cuando estamos dos hablando de lo mismo, y cuando estamos dos muy bien, ¡pah! ¿Sí? Son de esas pláticas. El otro día, ¿se acuerdan Pablo y Nancy, no? Un día nos citamos a desayunar, simplemente, y el objetivo de todo nuestro día era desayunar, para conocernos un poquito más. Y cuando empezamos a platicar, porque parecía competencia, no, es que Dios en mi vida hizo esto, y luego Nancy, híjoles, bien orgullosa, entonces, no, pero cuéntale, Pablo, porque Dios nos hizo no sé qué, ¿no? Y terminamos a las 8 o 9 de la noche, ¿no? Nos pasamos todo el día juntos, porque era tan delicioso lo que estábamos haciendo, que no queríamos que se acabara el día, ¿no? Sus hijos estaban medio aburridos, pero los adultos estábamos muy contentos. Y fue uno de esos días dignos de recordar, porque así como dice la palabra, el calor que generábamos, o el calor que generaba Cristo en nosotros, en cada uno, fue muy rico, y nos conocimos como nunca nos habíamos conocido, y como nunca habíamos conocido a desconocidos, y de repente éramos familia. Al final del día éramos familia, ¿no? Luego dice: y si alguno prevaleciera contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. ¿Qué quiere decir esto? A Pita se le... ¿Sí se te quebró la muñeca o qué fue? Aquí, se le quebró un dedito, ¿no? Y ha sido una cosa bien interesante, porque todos estamos con la esperanza de que la siguiente vez que veamos a Pita ya no traiga el yeso, ¿no? Y ha sido algo que hemos estado orando, llorando, y cada vez que la vemos siempre le preguntamos lo mismo: ¿cómo que todavía no? ¿No? Porque es algo que realmente estamos esperando que le vaya mejor, y nos puede mucho no verla como quisiéramos. Sabemos que su hueso pues tarda en restaurarse, pero esto quiere decir lo siguiente, ¿sí? Cuando dos personas están juntas, le importa el otro siempre, ¿sí? Pero cuando estamos en Cristo, siempre en medio de nosotros y del amor que nos expresamos, va a estar Jesús. Y ese es ese tercer cordón. Es ese cordón que nos permite hacer esas cosas que habla 1 Corintios 13, cuando dice: yo te puedo amar sin esperar algo a cambio, porque en medio de nosotros está Cristo que nos suple a los dos. Yo te puedo amar, ¿sí?, sin tener que hacer algo malo, ¿sí? Porque ahí están aquellos que dicen: yo te amo, pero dame una prueba de tu amor, ¿no? ¿Sí? Cuando Cristo está de por medio, Cristo es la prueba de amor. No necesitas más, y puedes aguantar todo el tiempo de lo que tú quieras. Nunca vas a hacerlo indebido, porque ese cordón, ese tercer cordón que es Cristo, te previene de hacerlo indebido, ¿sí? Cuando yo te amo, ¿sí?, te lo demuestro, no necesito decirlo, porque hay muchas personas que siempre dicen: es que cuando yo amo, me entrego. Ay, pues yo no te quería tanto, ¿no? Sí, pues es que es un detalle que dices: oye, pues qué bueno que te entregues, pero a mí no me sirve. Yo necesito conocerte, y poco a poquito, ¿sí? Y sobre todo, el que me va a enseñar o demostrar el amor que tú tienes para mí es Cristo, porque es el filtro que me da lo que yo necesito, ¿no? Porque fíjense nada más esto, yo me acuerdo mucho en mis años mozos, cuando era delgado, como ahora soy de nuevo, ¿sí? Era muy frustrante. Yo no sé por qué se desató esa moda. Yo vivía en Monterrey, y cada semana nos llegaban flores a los hombres. Y te llega un ramo de flores, y dice y era de parte de una chava, gracias a Dios. ¿Sí? Sí, no, es que imagínate, te llega un ramo de flores y estás así, y entonces dice la mujer: es que cuando yo amo me entrego. Y dice: espérame, es que el que tiene que mandar flores soy yo. Es de las cosas más incómodas que puede suceder. No me siento amado, me siento invadido, me siento atropellado, me siento humillado, ¿sí? Pero hay quien, y por eso dice: el amor no es jactancioso, no tiene que estar diciendo que ama, porque está Cristo en medio. Cristo es la medida de la mesura, ¿sí? Por eso tenemos que ponernos de acuerdo, ¿sí? Si me gusta a alguien, lo primero que tengo que decir: oye, pues es, me gustas. Y entonces la chava tiene que decir: pues tú a mí no, pero trabájale, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Y entonces ya estamos puestos de acuerdo. Yo no le gusto, pero a ver cómo le hago, ¿no? Sí, porque hay unas que dicen: de plano no, estás muy feo, ¿no? Pero este es: sabes que tú a mí no me gustas, pero déjame conocerte. Trabájale, ¿no? Échale ganas,
Y ya estamos puestos de acuerdo, es la primera vez, ¿no? Es la primera vez que nos pusimos de acuerdo y de ahí vamos a seguir haciendo acuerdos todos los días, ¿no? Hay veces que hasta para caerse mal hay que ponerse de acuerdo, ¿no? Si no le sacas la lengua a la otra persona, ¿cómo vas a saber que le cae mal? Y a ver, ay, ¿cómo estás? ¿No? Cuando realmente le caes mal. La Biblia es bien clara y el amor es bien claro. Nosotros tenemos que caminar en amor, pero no podemos amar a alguien nomás porque sí. Porque luego pensamos que Dios nos ama nomás porque sí, y Dios no nos ama nomás porque sí. Dios nos ama porque nos creó perfectos, porque nos hizo a su imagen y semejanza, y necesita que todos los días nos quitemos de encima todas las cosas que nos estorban para reflejar a Dios, ¿sí? Y por eso necesitamos ponernos de acuerdo con Dios, ¿no? Fíjense nada más, Dios fue con Jonás y le dijo, Jonás, necesito que vayas a Nínive y les prediques de mí. Y él le dijo, pues no, y le caminó para el otro lado. Dios lo primero que hizo, lo que dice su palabra, trató de ponerse de acuerdo, ¿no? Abraham fue Dios y le dijo, dentro de un año te voy a dar un hijo. Y Abraham se tardó 10 años en que Dios le diera un hijo, porque no se pusieron de acuerdo, ¿sí? Qué grueso, ¿no? Pero hubo un hombre que se llamaba Enoc, y dice la Biblia, ¿sí?, que Enoc caminaba de la mano de Dios. Caminaban para donde mismo. Y Amos 3:3 dice, ¿andarán dos juntos si no se ponen de acuerdo? Y entonces, cuando caminaban uno al lado del otro, Dios le mostró a Enoc lo que quería hacer. Y entonces Enoc no tuvo de otra más que reaccionar igual que el Dios que es su amigo. Tomó a su hijo. Cuando Dios le dijo, voy a acabar con la humanidad, Enoc dijo, yo reflejo al Dios que es mi amigo con el que camino. Y entonces Enoc tomó a su hijo y le puso por nombre Matusalén. Y le puso, cuando muera, sucederá. Y entonces lo puso por pacto entre Dios y los hombres para guardar la vida de los hombres por 969 años. Y el día que murió Matusalén, vino el diluvio. Por amor de dos que se pusieron de acuerdo. La unidad. Fíjense. Uno que se puso de acuerdo con Dios, guardó la vida por 969 años de toda la gente que ni siquiera sabía que Dios quería hacer misericordia con ellos, ¿no? Es impresionante, ¿no? Y qué importante. Es por eso que cuando ustedes y yo venimos y nos ponemos de acuerdo aquí el domingo, y cuando venimos y nos bendecimos, nos saludamos, nos amamos, ¿sí?, podemos crear cosas tan poderosas como mucha gente no lo va a hacer, ¿sí? Así funciona, ¿no? Hace poco, Esther tiene poco viniendo a la iglesia, pero una de las cosas que lo primero que hizo Esther, vino, me buscó, nos tomamos un café, nos conocimos, y ahora sí ya puedo decir que yo soy su pastor y ella es parte de mi iglesia, ¿no? Y ahora, cuando tiene dudas, me escribe, es lo primero que hace, y nos hablamos y nos estamos poniendo de acuerdo. Y ahora ya conocí a su hijo, y lo primero que viene a decirle, oye, ¿sabes qué? Me encanta la actitud de tu hijo, qué tipo tan genial. Y me dice, ¿verdad que sí? Y nos estamos poniendo de acuerdo porque ella tiene muchos anhelos para la vida de su hijo. Pero lo primero es que nos estamos poniendo de acuerdo en las cosas que sí vemos y que sí entendemos, ¿no? ¿Qué va a hacer Dios? Dejémonos sorprender. Pero nada de lo que haga Dios va a venir sin ser anunciado, si lo hacemos adecuadamente. Acuérdense de esto, la primer muestra de que somos amigos de Dios es que Dios nos revela el futuro. Así lo hizo con todos los que Él consideró sus amigos, ¿sí? Dios consideró a Abraham su amigo, y lo primero que le dijo, te voy a dar un hijo. Lo segundo que le dijo, voy a acabar con Sodoma y Gomorra, ¿sí? Dios nos da visiones. El libro de los Hechos habla de que la primera señal cuando empezamos a funcionar en Cristo es que nuestros hijos, o sea, los que siguen de nosotros, van a hablar profecía, van a hablar del futuro de Dios, porque van a nacer en la amistad de Dios que nosotros creamos, ¿sí? Y luego dice, y los jóvenes tendrán visiones, y los ancianos tendrán sueños. ¿Sueños de qué? Pues del futuro. ¿De qué más? De aquello en lo que tenemos que perseverar, de aquello de lo que Dios va a hacer. Si nosotros permanecemos en constante acuerdo, vamos a en conjunto siempre ver lo que Dios nos va a dar, y lo más importante, nos lo va a confirmar, porque ya no es mi alucinación, ¿sí?, sino es la misma voz del mismo Dios que nos habla a dos al mismo tiempo. Está simpática la historia, ¿no?
vale la pena. ¿Sí? Porque fíjense, también hay la contraparte. Y la contraparte dice, esto no fue buena idea, esto del apuntador chiquito. ¿Sí? Dice Lucas 6:39, para que lo noten por ahí. Dice, y les decía una parábola, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? ¿Sí? Hay dos personas que se juntan a ser ignorantes, ¿sí? Y uno va a jalar al otro. Y eso es terrible. Igual de efectivo como es ponerse de acuerdo y poner a Dios en medio, ¿sí? El ponerse de acuerdo para el ocio también puede acabar con nuestras vidas, ¿sí? Aparte, pónganse a pensar, ¿nunca se han puesto a pensar que toda la gente que actúa mal normalmente anda en par? Los rateros y los cholos y... ¿sí? Porque hasta portarse mal solo no sabe igual, ¿no? No, esto es cierto. Somos seres gregarios. Dios nos creó de esa manera. Dios dijo, tiene que ser así. La primera instrucción que Dios dio en el Edén, dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y le dio una mujer que lo complementara. Pero esa mujer antes de ser su esposa fue su amiga, ¿sí? Porque ellos nunca se conocieron carnalmente en el Edén, pero fueron amigos y fueron una sola carne porque se pusieron de acuerdo. Y de ahí ellos fueron el primer eslabón de los hijos de Dios que vinieron ahora sí que a habitar la tierra y gobernarla, ¿sí? Nosotros venimos de la casa de Abraham gracias a ellos, porque la tierra estaba habitada, había hombres, ¿sí? Y había gigantes. Y en el diluvio los únicos que quedaron fueron los hijos de Dios. Y de esos venimos nosotros. Y si Adán y Eva no se hubieran puesto de acuerdo y no hubieran funcionado como tenían que funcionar, el día de hoy ustedes y yo no estaríamos en este lugar. De hecho, Adán y Eva tuvieron dos hijos, Caín y Abel. Y cuando Caín mató a Abel y Caín la regó, Caín quedó destituido porque no estaba haciendo las cosas de acuerdo al orden de los padres. Y entonces tuvo que venir un tercer hijo que tuvo que aprender a hacer las cosas adecuadamente y volverse a poner de acuerdo. ¿Sí? Dice la Biblia, fíjense qué importante es esto, y esto tiene que ver con la oración y esto tiene que ver con la comunicación. Dice el proverbio, el hombre bueno dejará herederos a sus hijos y a los hijos de sus hijos, ¿no? ¿Y qué pasa? Hay mucha gente cobarde ahí afuera, ¿sí? Que decide morirse y no dejar un testamento, o dejar un testamento que los hijos terminan violando. Y lo único que generan lo que generan en la siguiente generación, ¿sí? Es desunión, porque los hijos terminan peleados por el dinero o hasta por los recuerdos de la mamá, ¿sí? Y dice la palabra, yo lo primero que tengo que hacer es dejar herederos a mis hijos, tengo que entregarles la estafeta y decirle, tú maneja esto, y me voy a poner de acuerdo contigo, y te voy a enseñar todo lo que yo sé, para que lo que yo hice prospere en tu generación. Y lo siguiente que voy a hacer es que me voy a sentar contigo y los dos vamos a heredar a tus hijos, para que ahora sí que la tradición se cumpla, ¿sí? Y para que la bendición se cumpla, y para que la prosperidad no deje de ser. Piensen en esto, nosotros vivimos una generación donde no sabemos más allá de nuestros abuelos a los que conocimos, no conocemos las historias, no sabemos de dónde venimos, no sabemos las raíces que tenemos, porque no existe esa manera de trascender y ponerse de acuerdo, ¿sí? Tengo que tener la capacidad de entregarle, ¿sí?, mi negocio, mi familia, mis tradiciones a mis hijos, para que ellos también lo hagan así. Y entonces va a haber un día en el que podemos contar hacia nuestras generaciones hacia atrás como Dios lo hizo. Si ustedes se fijan, el mayor heredero en la Biblia es Jesús, y nos hizo coherederos junto con él. Y lo primero que habla la Biblia en Mateo 1 es, cuenta todas las generaciones, desde Adán hasta Jesús. Y toda la historia de dónde viene él está contada porque ahí está su identidad. El día de hoy, ustedes y yo acarreamos un montón de maldiciones y herencias generacionales y no sabemos de dónde vienen. Y entonces nos la vivimos llenos de hábitos que nos hacen daño y de costumbres que nos afectan, ¿sí? Porque no sabemos de dónde venimos y no sabemos quién estuvo antes que nosotros, ¿sí? Eso es terrible. Eso es terrible. Por eso tenemos que tener unidad a la par
y hacia abajo, siempre. Mi hijo tiene que ser mi mejor amigo, mi nieto tiene que ser mi mejor amigo, ¿sí? Porque tengo que heredarle todo lo que soy, no nomás mi dinero. Le voy a enseñar cómo hice dinero, ¿no? Hoy en día se dice mucho como los hijos de padres ricos, juniors, y el junior no hace, no trabaja, porque nunca le heredaron más que dinero, ¿sí? Nunca nadie le enseñó a trabajar, nunca nadie le enseñó el secreto de cómo están las cosas, ¿sí? Ahí está la Coca-Cola, ¿no? Hay un secreto bien heredado. El señor que desarrolló la Coca-Cola se murió hace mucho tiempo y vendió su fórmula. Y esa fórmula sigue de mano en mano en mano y sigue siendo una de las empresas más prósperas del mundo a causa de la herencia, ¿sí? Pero nunca les ha pasado que tienen una abuelita o una bisabuelita que hacía dulces de leche con no sé qué y luego se acuerdan, ay, cuando yo estaba chiquito, ¿no? Pero nadie se acuerda de cómo se hacían. Y entonces algo que era bueno se perdió y muchas veces las abuelitas hasta vendían estos dulces y sostenían a sus familias de ahí y todo eso se perdió porque no hubo dos que se pusieran de acuerdo, dos que estuvieran dispuestos a caminar como Dios lo hizo con Enoc, ¿sí? Dios vio a Enoc y lo vio a un lado y le dijo, este sí es a mi imagen y mi semejanza. Y dijo Dios, si yo soy capaz de dar a mi hijo, ¿sí?, por sacrificio, por la humanidad, ¿por qué este no va a poder? Y le heredó. Y entonces Enoc tomó a su hijo y dijo, este se llama Matusalén. Y cuando él muera, sucederá aquello que Dios dijo, pero por mientras viva, Dios extenderá su misericordia. Y entendemos que Matusalén fue un hombre justo y fue un hombre recto. Y su justicia y su rectitud le mantuvieron vivo tantos y tantos y tantos y tantos años. 969 años lunares. O sea, hace con diferencia de un día contra lo que nosotros conocemos. Y mucha gente se pregunta y dice, ay, en ese entonces los años eran diferentes. No, en ese años los años eran exactamente iguales que los de hoy. Simplemente que Dios entendía el corazón de los hombres y extendía su vida de acuerdo a su corazón, ¿sí? Hubo un tiempo en el que dijo, los hombres están pero bien fregados. Y dijo, y voy a recortar la vida de los hombres a 120. Y al día de hoy nadie puede comprobar que haya vivido más de 120 años, ¿no? Estaba yo viendo el otro día cosas tan sencillas y tan esenciales, ¿no? Me mandó mi mamá una petaquita con papeles de la familia, ¿no? Y de repente me di cuenta, a mis 36 años me di cuenta que mi abuelo y yo fuimos a la misma primaria. Y mi mamá no sabía, ¿no? Y la verdad, fue una gran sensación porque de repente sentí que conocía a mi abuelo. Y ahí venían todas sus boletas y todo, y dices, wow, ¿no? Y ahora entendí, del lado de mi mamá, ¿sí?, siempre fueron muy buenos para la escuela y yo fui muy bueno para la escuela. Y entiendo de dónde. Por el lado de mi papá, fueron muy disciplinados y entiendo que soy disciplinado, pero no es una gracia mía. Es algo que viene de mi familia. Mucha gente me dice, ay, es que tú eres alemán y tú por eso eres esto y esto y esto, porque entienden el sentido de la herencia, ¿sí? Ahora necesito ponerme de acuerdo con mi generación anterior para recibir todo lo que pueda, sobre todo lo bueno de la generación anterior, para que esto pueda trascender y que mis hijos no solamente conozcan a mi abuela, sino mis nietos y mis bisnietos y mis tataranietos y todos los demás, ¿sí? Y sepan de dónde venimos y cómo lo bueno puede cambiar puede trascender sin cambiar, ¿sí? Ese es un principio bíblico, ¿no? Y por el contrario, los ignorantes les hace igual, ¿no? Ahora, fíjense, ¿para qué hacemos esto? Dice la Biblia, y esta es la parte que me encanta. Decía Jesús, no hay mayor amor que el que da la vida por un amigo, ¿sí? Yo no le voy a dar mi vida a cualquiera, ¿sí? Por más bien que me caigan, y aunque sea Luis Miguel en tanga, la verdad no me interesa. Pero cuando empiezo a amar a alguien, soy capaz de dar mis horas de la noche y soy capaz de ir a pasar la noche en el hospital con alguien porque lo amo. No porque soy el pastor. Mucha gente quiere, ay, ese pastor, ahí tienen que estar. Si tú eres el pastor, deberías de estar aquí. No. Si tú eres mi oveja y nos ponemos de acuerdo, yo voy a estar ahí día y noche para ti, ¿sí? Porque ese es mi papel y porque me encanta. Al principio hubo un tiempo que no lo pude transmitir y yo les decía a la gente en la iglesia, me dicen, oye, gracias, y les digo, no me des las gracias, es mi trabajo, pero tengo el mejor trabajo del mundo porque amo lo que hago, ¿sí?
Me encanta estar en medio de sus problemas porque me encanta estar en medio de sus victorias. Con muchos de ustedes he pasado victorias y he pasado problemas que no me tocaban, como René, pero que gracias a Dios y al acuerdo que hay entre nosotros, podemos estar y puedo dar mi vida y mi tiempo personal por cada persona con la que estoy puesto de acuerdo, sabiendo que vamos a tener un éxito detrás de esto. Porque ahora ahí viene la cosa. Dice Proverbios 17:17, dice, en todo tiempo ama el amigo y es como hermano en tiempo de angustia. En todo el tiempo ama el amigo. Y muchas veces no se han dado cuenta que somos amigos nomás cuando nos conviene. O que somos amigos nada más cuando necesitamos. ¿Sí? O de repente me cayó gordo y entonces ya no le hablo. Y entonces ya no me preocupo y ya no oro por esa persona, siendo que probablemente necesite y dependa de mi oración todo el tiempo. Y dice, y ese hermano como hermano en tiempo de angustia. El otro día comentaba con una esposa, no mi esposa, una esposa de alguien más. Y yo veía como que estaba pasando mucho tiempo con sus hijos. Y yo le decía, es que no le puedes ser infiel a tu esposo con tus hijos, porque tus hijos son consecuencia de tu amor, pero a tu marido lo escogiste. Y uno siempre tiene que estar con su decisión. Porque la Biblia nos dice que tú sí sea sí y que tú no sea no. Y si yo te dije que te voy a amar toda la vida, tú eres, primero es Dios y luego eres tú. Y los demás que se hagan bolas, ¿no? Los demás que se hagan bolas. Por eso dice, cuando yo decido ser amigo de alguien, soy como hermano en tiempo de angustia. Porque muchas veces entre hermanos no nos escogimos, ¿sí? Pero entre amigos sí. Y mi decisión siempre es primero. Porque el amor es una decisión. El amor es una capacidad de decidir a pesar de las circunstancias. El amor no es un sentimiento. Entonces, por eso dice, en todo tiempo ama al amigo. Siempre seré tu amigo y soy mejor y más cercano que tu hermano, porque tu hermano no te escogió, pero yo a ti, sí. Porque nos pusimos de acuerdo y porque caminamos juntos. Y porque de ahí vamos a obtener mejor paga. Y porque de ahí nos vamos a levantar mutuamente. Y porque ahí en medio de nuestra decisión está Cristo. Donde no hay decisión, no está Cristo. Nosotros no somos cristianos porque Dios de repente, ¡pum!, nos llenó y ¡ay! Ya, ¿no? Todos y cada uno de nosotros tuvimos una decisión que tomamos, que fue la de seguir a Cristo, de hacerle el Señor y Salvador de nuestra vida. Y a partir de ahí tenemos que volver a tomar esa decisión todos los días, porque el pecado es bien sabroso, ¿no? ¿A quién no le gusta el pecado? Ay, no, hermano, a mí no. Sí nos gusta, ¿sí? Pero gracias a Dios también podemos llegar todas las noches y volver a tomar nuestra decisión de volver a hacer a Jesús nuestro Señor y nuestro Salvador y caminar hacia adelante. Y en esa unidad, ahora sí, podemos unirnos al Dios al que no vemos. Si practicamos mucho en la tierra, ¿sí?, va a haber un momento en el que va a ser natural el podernos poner de acuerdo con Dios y caminar con Él y hacia Él, ¿sí? De eso se trata esto, ¿sí? La unidad es un principio. Y ya me voy a echar la última porque ya se nos acabó el tiempo. Qué sabroso es cuando estamos hablando del Señor. No, ya me las acabé todas, ¿no? Entonces, estamos en este entendido. Hacemos cosas muchas veces que no entendemos. Yo desde el principio entendí esto y por eso en la iglesia tenemos esta costumbre de amarnos y bendecirnos para ponernos en un mismo nivel, nada más para ser un pueblo justo y que la palabra tenga un efecto en nosotros. Cada vez que ustedes hacen eso mismo en su casa, en su trabajo, ustedes están en la capacidad de recibir de bendición y ser de bendición, ¿sí? Yo sí me encantaría encargarles esta semana, échense de tarea el libro de Proverbios, ¿sí? Y subrayen todas las citas que hablen del hombre justo. Y ahora sí llévenlas en la mente y en el corazón. Y cada vez que se pongan de acuerdo con alguien, ¿sí?, van a decir, estoy entrando en la condición de ser bendecido. Estoy entrando en la condición de ser instrumento para Dios, ¿sí? Nada más porque entendí que solo no puedo, ¿sí? Mi oración y mi arrepentimiento es en intimidad, pero tengo que ponerme de acuerdo con Dios para estar en intimidad con Él. Y no podemos ir más allá de lo que Dios nos permite. Dios nos creó para ser parte de Él, ¿sí? Nosotros complementamos a Dios, ¿sí? Y Dios nos complementa a nosotros.
pero nos puso a practicar aquí por mientras alcanzamos la tierra para podérsela entregar como nos planta. ¿Les parece? Ok, vamos a orar.